Dios te bendiga, mi amado amigo y hermano que me escuchas. Soy la hermana Janet Carrasquillo y pertenezco a la Iglesia Evangélica Unida Congregación de Arenas Blancas, quien pastorea nuestro pastor Elian Reyes. Quiero dar un saludo en especial a la Iglesia Evangélica Unida de Daguao, quien pastorea mi hermana Lisette Carrasquillo. Y vamos a estar compartiendo con ellos hoy el estudio bíblico de la lección número 13 del libro El Discípulo, del 24 de mayo del 2020. El texto base para este estudio, o los textos base para este estudio, se encuentran en Jeremías, capítulo 22, versículos del 1 al 10. Y como tema en este día, haz lo correcto. Voy a estar leyendo entonces del expositor la versión popular de la lección de hoy. Dice así en Jeremías 22, del 1 al 10. Aquellos que no tengan el expositor pueden buscar en sus Biblias. Voy a estar leyendo la versión popular, pero es lo mismo, hermanos. Y voy a leer del 1 al 10. Repito, Jeremías capítulo 22, versículos del 1 al 10. El Señor me dijo: baja al palacio real y proclama este mensaje ante el rey de Judá que está sentado en el trono de David y ante sus funcionarios y la gente de la ciudad. Escuchen la palabra del Señor. Practiquen en su lugar la justicia y la rectitud. Libren del explotador al oprimido. No humillen ni maltraten a los extranjeros, los huérfanos y las viudas. No maten gente extranjera en este lugar. Si de veras hacen esto que les mando, seguirá habiendo reyes que ocupen el trono de David, los cuales entrarán en carrozas y a caballo por las puertas de este palacio, acompañados de los funcionarios y del pueblo. Pero si no hacen caso de estas advertencias, este palacio quedará convertido en ruinas. Yo, el Señor, lo afirmo, porque el Señor dice acerca del palacio del rey de Judá: tú eres para mí como el monte Galaad, como la cumbre del Líbano, pero juro que te convertiré en desierto, en un lugar sin habitantes. Voy a enviar gente armada contra ti con la misión de destruirte. Cortarán tus hermosas columnas de cedro y las echarán al fuego. Gentes de muchas naciones pasarán después junto a esta ciudad y se preguntarán unos a otros: ¿por qué trató así el Señor a esta ciudad tan grande? Y responderán: porque abandonaron la alianza que el Señor su Dios había hecho con ellos y adoraron y dieron culto a otros dioses. No lloren por el rey Josías, no lloren por su muerte, lloren más bien por su hijo Salom, que se va para no volver. Ya no verá más su tierra natal, pues el Señor dice acerca de Salom, hijo de Josías, rey de Judá, que ocupó el trono después de su padre y que salió de este lugar, no regresará. Palabra de Dios, alabado es el Señor. Vamos entonces a la introducción. En la lección pasada, en el capítulo 21, que estudiamos, el rey Sedequías había enviado representantes y dentro de ellos había enviado al sacerdote a pedirle a Jeremías que consultara con Dios, recordando las maravillas y lo maravilloso que era Dios y esperando que Dios fuese así maravilloso como con ellos, igual que en el pasado. Ahora en este capítulo 22, Dios le dice a Jeremías que vaya directamente al palacio del rey con un mensaje, el mismo que en repetidas veces Dios había enviado por medio del profeta. Un mensaje de volver a Dios, a sus estatutos, a dejar la idolatría, volver a ese Dios maravilloso, a dejar la injusticia hacia los necesitados. Si no se arrepentían de su pecado, vendría entonces castigo. Desde un principio, el pacto de Dios con su pueblo era de bendición y prosperidad. Pero en todo pacto hay dos partes.
Está la parte de Dios, pero está la parte humana. Y en la parte humana tenían que ser obedientes. Si querías recibir esa bendición y esa prosperidad, el estatuto era, tienes que ser obediente a todos esos estatutos de Dios. Algo que en estos momentos que profetiza Jeremías no se estaba haciendo. Estaban apostatando de lo que creían en Dios. Vamos entonces en estos momentos al análisis de las Escrituras, de este capítulo 22. Versículos del 1 al 5. Es un llamado urgente al arrepentimiento. Comienza con una profecía dirigida al rey que se sienta en el trono de David. David, quien reconoció a Dios como único Dios, fue fiel a Dios. Y cuando le falló a Dios, se humilló pidiendo perdón y reconoció su pecado. Hay un mensaje hacia el rey Sedequías. Dios le dice por labios del profeta Jeremías que tenía que cumplir sus responsabilidades como rey, de una manera justa y en obediencia a Dios. La corrupción y la injusticia comenzaba desde sus líderes. El profeta le advierte de parte de Dios al rey que si no hacían caso, vendría castigo. Los versículos 6 y 7 está hablando del juicio que se aproximaba ya. En el versículo 6 se menciona dos regiones, Galaad y el Líbano. Estas eran regiones escogidas de la tierra prometida. Dios usa esos valiosos lugares para mostrar qué tan valioso era la casa de David para él. En el versículo 7, Dios les hace ver que el ejército de Babilonia los iba a atacar, porque Dios lo permitió. Esa era la forma en que Dios permitió que ocurriese el castigo hacia el pueblo que se había alejado de Dios. En el versículo 8 y 9, aquí Jeremías, como profeta de Dios, les muestra el futuro y lo hace con una pregunta y una respuesta. ¿Por qué trató así el Señor a esta ciudad tan grande? Eso diría la gente cuando pasara y viera la destrucción. La respuesta era simple: porque se apartaron de Dios y violentaron el pacto. En el versículo 10, Jeremías le dice a la nación que no lloren por la muerte del rey que sirvió a Dios, el rey Josías, que fue muerto en la batalla de Megiddo y luego fue sepultado en Jerusalén. Pero en cambio, lloren amargamente por el rey que se va. Aquí se refiere al hijo de Josías, el que ya en la lección les había leído, que se conoce también con su nombre de Joacás. Aquí se refiere a su hijo, y Joacás solo reinó 3 meses. Y fue después que el faraón Necao lo llevó preso a Ribla. Luego de Ribla pasó a Egipto, y allí en Egipto muere fuera de su tierra. Así que lloren por ese. Vamos entonces en estos momentos a la aplicación. ¿Qué aprendemos de esta lección, de estos versículos que he tratado de resumir? Tengo 5 puntos. Primero, cuando Jeremías les pidió al pueblo que se sometieran al castigo, era para librar al pueblo de su destrucción total. Siempre la reprensión de Dios será como la de un padre que quiere que sus hijos vayan por el camino del bien. En el capítulo 29, versículos 11 y 13, Jeremías, son capítulos que están más adelante del que estamos estudiando. Jeremías escribe: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz
y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En ese momento que venga de prueba, entonces sí volverán a Dios. Dios lo que pretendía es que volvieran a Él. Segundo, tanto Jesús como Jeremías tuvieron compasión por las personas que sufrían injusticia de parte de los líderes políticos y religiosos. Dios nos llama en estos momentos a tratar con justicia a las personas más débiles y vulnerables. Demostremos el amor de Dios por medio de obras de justicia en beneficio a los demás. Dios es bueno, hermanos. Como tercer punto, Dios es bueno y misericordioso y perdonador. Pero de igual forma es un Dios de justicia, que no permanecerá callado o pasivo ante la injusticia social. Quienes perseveran en la maldad tendrán que enfrentar la justicia de Dios. 4. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto, el de la gracia. Un pacto basado primeramente en el amor de Dios y luego a mis semejantes. Estamos llamados en el nuevo pacto a tener misericordia, a no juzgar, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás, aquello que Dios sabe que nos hace falta, nos lo va a dar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos del 35 al 37, Jesús dijo: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras seréis justificados, y por tus palabras serás condenado. Estamos en un momento histórico en el que estamos utilizando más que nunca las redes sociales. Evitemos hacer comentarios que añadan tristeza y desesperación. Por todo lo que digamos en esas redes sociales, seremos juzgados. 5. Reclamar justicia social es ciertamente peligroso. Jeremías pagó un precio muy alto por llamar al arrepentimiento a gobernantes y a religiosos corruptos. En la historia tenemos muchos ejemplos. Nelson Mandela fue encarcelado por oponerse a la segregación racial en África. Martin Luther King Jr. defendió los derechos de los negros en Norteamérica y fue asesinado. Jesús dijo en las bienaventuranzas, en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Como conclusión, voy a leer la oración que tienes ahí en el expositor. La puedes buscar conmigo, la oración. Y vamos a terminar con esa oración. Y dice: amado Padre Celestial, ayúdanos a ver a los demás con tus ojos y con tu corazón. Que podamos llorar con los que lloran y sentir compasión por los desamparados y menos afortunados. Muéstranos maneras de ministrar a otros con el poder de tu Espíritu Santo, para que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Preciosa la palabra del Señor. Dios te bendiga, mi amado hermano, que me escuchas, y amigo. Permite que el Señor esté en todo momento en tus pensamientos. Que cada vez que tengas que hablar y decir algo en redes o llamar a una persona,
o conversar con alguien se muestre el amor que hay de Dios en ti hacia los demás. Dios te bendiga de manera especial y como dice el tema de la lección, haz lo correcto. Dios te bendiga. Recuerda, Dios es bueno siempre.